Saludando a todos los que siguen este canal, Criptomonedas y Mercado con Nelio Torres. Hoy quiero hablar en relación a tres criptomonedas, las cuales pueden dar de beneficio un 75% hasta, diría, un 150%. Sabemos que el BTC con esta criptomoneda tienen lo que es una relatividad. Ellas se mueven si el BTC se mueve. Aquí en esta imagen voy a hacer un análisis del BTC en relación a velas de un día para que podamos ver la trayectoria del mismo y también de estas criptomonedas que estaré presentando un poco más adelante. En estos momentos el BTC se encuentra en una burbuja, es decir, tiene una fuerte resistencia, el cual no permite su desarrollo en este punto. Tiene 2 días en esta situación aquí, que cruza los 40 y tiene un retroceso de los 39.000 dólares. Pero la tendencia del BTC es de que rompe esta línea, es continuar su camino al alza. Es lo que todos entendemos hasta estos momentos. Como he explicado en otros videos, si no surge una noticia negativa o un contratiempo, esto es lo que se espera. Así como estamos observando velas que son largas, tanto velas de vendedores como compradores, puede surgir que en un momento determinado el BTC rompa esta línea con una vela más fuerte y continúe su tendencia hasta llegar, no sabría decir si va a llegar a los 64.000 dólares, pero recordando que su punto de partida estaba aquí. Entonces aquí vino la noticia de los chinos en este punto de aquí. En este punto de aquí fue cuando dio la noticia que tuvo la caída o de el dueño de Tesla. Entonces después vinieron los chinos también y la criptomoneda se fue a la baja. Ahora está en proceso de recuperación, se está recuperando, pero vamos a analizar esta moneda. Por ejemplo, vamos a analizar la BNB para que puedan observar de lo que estoy diciendo. BNB tuvo un precio, venía en un crecimiento de 195 dólares, estaba en 40, estaban 691 luego de la noticia que afectó todas las criptomonedas, todas, a la caída del BTC. Vemos que el BNB tiene un valor de 374 dólares, 374 cuando estaba en 691 dólares y con la tendencia a seguir subiendo. Esta es la primera moneda que presento para el análisis. Y se observa, vamos a poner este cuadro aquí. Este cuadro aquí, y es la misma representación gráfica del BTC, su caída, su resistencia, pero vemos el ritmo que lleva el BTC, es lo mismo. Si podemos observar, aquí vemos la misma resistencia, aquí vemos la misma resistencia en estos puntos de aquí, podemos ver que son 3 y 4 velas que están ahí, que no permiten que siga el crecimiento, pero la trayectoria es a seguir subiendo. Si se realiza una inversión de 100 dólares en este punto aquí, supongamos que llegue a 500 dólares, se obtienen beneficios. Esto es a largo plazo, en el caso de hacer esa inversión. La otra criptomoneda
es también Sol, que es lo mismo. Como podemos ver, estaba en $58 y bajó a 24, pero ahora mismo se encuentra en 34. Todavía faltan algunos $20 y pico para llegar a los 58. Comprando aquí, esta vela tuvo un retroceso, pero continúa su tendencia alcista lentamente, pero seguro. Es como cuando alguien tiene un accidente, toma un proceso para recuperar. El mercado tuvo una caída muy brusca, muy fuerte, donde nadie lo esperaba, que son análisis que también ustedes tienen que hacer, no simplemente porque yo lo diga, pero ¿qué dice el mercado? El mercado nos está enseñando este crecimiento aquí, esta tendencia. El precio quiere seguir esta línea a partir de aquí, ahí, para volver de nuevo a como estaba antes, que es aquí. Todo esto es a futuro, pero yo diría que no es tan lejano. ¿Por qué no tan lejano? Porque el precio se está subsanando y se está recuperando lentamente, pero lo está haciendo. Esta es la segunda criptomoneda que también promete mucho. En esta parte de aquí, incluso, aquí hay una fuerte resistencia, aquí, pero si nos damos cuenta, la rompió. No continuó el rumbo alcista por la noticia que lo llevó hasta este punto y volvió y trató de recuperarse y entonces después volvieron los chinos a dar la información. La otra criptomoneda, que entiendo que la que sería, que más ganancia podría dar, sería esta, XBS. En Binance dan las informaciones de esta criptomoneda de la siguiente manera: tiempo que tiene la criptomoneda, y cuándo fue su fecha de emisión, cuánto volumen tiene en el mercado. Pero si analizamos, esta criptomoneda llegó a costar $147, $147. Hoy se encuentra en $36. Es decir, que esta moneda todavía puede recuperar un 100%, que es 147, 36. Estamos hablando que faltan $111 para recuperarse, pero si podemos ver, llegó a 19. Aquí tenemos, podríamos decir, una especie de consolidación del mercado en la XBS, esa consolidación que se puede ver ahí, aquí, vemos aquí, pero tampoco rompe este punto de aquí. ¿Qué sucede con esto? Para los que entienden un poco el mundo del trading, no quiere decir que esta vela no va a subir en cualquier momento. Puede también surgir una vela de repente, así como esta que está aquí, una vela así. E incluso puede ser más pequeña, puede ser una vela más pequeña, pero lo que quiero decir es que promete, ya promete, vamos a suponer aquí, está aquí, y esta vela que está aquí, que también puede ser lo mismo, verde, y vamos a suponer que tenga una continuidad de mercado, pero no van a ser así tan grandes. Pero lo que estoy diciendo es que esta criptomoneda también promete mucho, incluso más que el Sol, más que la BNB. Entonces,
Se puede invertir, sí se puede invertir en esta criptomoneda porque no se ha recuperado. Todavía tiene $111 por abajo en pérdida. ¿Qué se puede hacer? Bueno, una mínima inversión en este punto de aquí, porque cuando se recupere, el precio siempre busca su máximo. Si podemos ver esta vela de aquí, cuando estaba en la parte de retroceso, ella trató de nuevo de volver a su punto máximo, que fueron 147,6, pero dos veces la noticia de los chinos y los vendedores de la criptomoneda y todo eso se desplomó el mercado. Ahora, esta criptomoneda también promete mucho. Así que las recomendaciones son, hagan sus análisis, verifiquen. Creo que es el mejor momento para entrar en esta criptomoneda. Sol, BNB y XBS. Binance dan todas las explicaciones de la criptomoneda. En la parte de abajo se pueden comprar en Binance también. Aquí está todo, los datos de ella en la parte de abajo. Yo tengo una orden incluso para que venda cuando llegue a los $145. Por eso me he olvidado un poco de la criptomoneda, pero compré y tengo una orden para cuando llegue a los $145. Puede ser que venda antes. Así que mi recomendación es estudien el mercado, denle seguimiento al comportamiento del BTC y esta criptomoneda, porque se van a recuperar y siempre, aunque el mercado cae, siempre se recupera. Así agradecer a todos ustedes por ver este video, compártelo, dale me gusta y deja tu comentario en el mismo. Gracias y será hasta una próxima entrega.